Hola, buenos días. Vamos a hablar de cómo mejorar la visibilidad de la biblioteca en los medios sociales. Como podéis o conocéis aproximadamente, desde la Biblioteca de Traducción estamos trabajando desde hace un tiempo en el tema de medios sociales, en el tema de visibilidad, a través de nuestro blog y a través de los grupos que tenemos en Facebook con más de 250.000 seguidores. Por lo tanto, les voy a contar algunos aspectos que me parecen importantes en nuestra experiencia. El ecosistema digital se ha vuelto más central en nuestras vidas y aún durante la pandemia se ha vuelto todavía más central de lo que era anteriormente. Los medios sociales, como dice aquí Erich Kuhlman, no es una moda, no han llegado para quedarse y son un cambio fundamental en la manera que nos comunicamos, no solo cómo nos comunicamos con nuestra familia, sino también con nuestros amigos y también como un medio profesional de gran alcance. Hace unos años se decía que lo que no existía en Internet no existía, y hoy podríamos decir igualmente que lo que no existe en Facebook o no existe en los medios sociales tampoco existe potencialmente. El uso institucional que podemos hacer desde bibliotecas y otros centros de los medios sociales es una herramienta muy poderosa para ayudar a despertar el interés que puede tener la gente en lo que nosotros hacemos y hacerlo público. De esa manera poder llegar a más personas y también poder tener mayor relevancia para nosotros como marca personal y para nuestra institución y de esa manera asegurar nuestra reputación digital. Sí, uno de los cauces informativos más potentes de que disponen ahora mismo cualquier institución de la naturaleza que sea, es el trabajo a través de estos medios sociales. Ahora mismo ya sabemos que la mayoría de bibliotecas dedica como 5 horas de media a trabajar en medios sociales y que tienen una persona dedicada a tiempo parcial en esta tarea tan importante. No todos los medios tienen la misma capacidad de difusión. Ahí tenemos algunos datos y vemos que el medio que tiene mayor proyección ahora mismo es Facebook, seguido de YouTube, de WhatsApp, y luego ya hay otros medios que están calando fuertemente en la juventud, como es el caso de Instagram. Pero ese es el retrato actual, que puede cambiar también. Así, las redes sociales tienen un importante trabajo en el mundo de las bibliotecas y además el espacio físico tradicional de la biblioteca se ve reforzado. ¿Por qué? Porque ambos medios no son excluyentes, sino que son complementarios. Podemos hacer un buen trabajo para promocionar y proyectar lo que hacemos en nuestro espacio físico a través de la biblioteca y a la viceversa. También proyectar lo que hacemos en ese espacio virtual. Por lo tanto, no es incompatible redes sociales con el trabajo de la biblioteca y con el trabajo que hacemos cara a cara, que es muy importante. Hoy es un punto estratégico en casi todas las bibliotecas. Además, en los últimos años, la biblioteca también se ha convertido en una editora de contenidos. Ya no solo es un sitio donde podemos acceder a esos contenidos, sino donde podemos crear nuevos contenidos. Y una forma de crear nuevos contenidos es hacerlo a través de blogs o a través de otro tipo de herramientas. Aquí tenemos los canales que nosotros utilizamos en la Biblioteca de Traducción y Documentación, que como veis hemos concatenado diferentes herramientas, la mayoría de ellas casi completamente gratis, como pueden ser gestores de referencia, como pueden ser listas de correo, como pueden ser medios sociales, como pueden ser también emisora de radio y otro tipo de herramientas que nos sirven para recoger información, para tratar esa información de manera adecuada y para comunicarla de una forma más accesible a la gente. Uno de los medios más importantes en esta dinámica para nosotros es el blog. El blog es un medio de comunicación primordial que nosotros trabajamos no solo ahí, sino que luego esos contenidos los difundimos por los diferentes medios, como hemos visto ahí, redes sociales, medios de comunicación, como puede ser la radio, o incluso también canales como pueden ser los canales RSS o como la radio. En todo proceso de curación de contenidos tenemos que hacer una selección previa, tenemos que hacer un trabajo también de análisis de esos contenidos para comunicarlos de una forma más clara, más accesible y más segura, y también tenemos que comunicarlo
es, como veis, el sistema o el esquema típico de siempre de la información y de cómo se comunica esta. En cuanto a la selección, todos tenemos una serie de fuentes que nos parecen importantes, que lo son para nosotros. Yo, por ejemplo, trabajo muy mucho con Infodoquez, que es una fuente de información maravillosa que dirige Gary Price y que tiene información muy relevante en todos los temas relacionados con bibliotecología y documentación. Pero también utilizo otras fuentes como Istaca SR, Scholar y Kitchen para comunicación científica, o también la fuente o la información que nos proporciona, por ejemplo, el Instituto Aspen. Y además, para recoger todo este tipo de información, utilizo dos aplicaciones móviles, son Flipboard y Feedly. Ambas funcionan de una manera similar, pero recogen información relevante de lo que me interesa, que puede ser etiquetando, como sucede en Feedly, y o haciendo también canales RS como puede ser en Feedly. En Flipboard, a través del etiquetado, etiquetamos aquellos temas de nuestro interés y lo más relevante que haya sucedido en torno a ese tema, pues nos viene. Luego de esas cantidades ingentes de noticias que recibes, coges aquellas que te parecen más relevantes para tus usuarios. Pero, claro, nos tenemos que preguntar qué es esto de lo relevante, qué quiere decir que sea relevante, es decir, que sea importante para la gente. Lo relevante tiene que ver con dos aspectos, lo que la organización, la institución quiere comunicar, quiere decir, y lo que también interesa a las personas. Ese espacio de intersección que vemos ahí es lo que sería lo relevante, o sea, lo que interesa a las personas, pero también aquello que nosotros queremos comunicar. Además, nuestras decisiones también tienen que estar basadas en evidencias, en este caso en datos. Ahora mismo es fundamental los datos. Los datos tienen un valor como lo tuvieron hace tiempo el oro o las fuentes de energía, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Los datos, como veis ahí, nos permiten también sacar conclusiones. Ahí tenéis la evolución de nuestro blog de Universo Abierto, desde que lo trasladamos a universoabierto.org. Antes también seguíamos con él y como veis tenemos una línea ascendente. Llegamos el año pasado a 3.300.000, casi 400.000 usuarios, entradas, como veis ahí, y este año ya sobrepasamos el 1.000.000 de entradas. Por lo tanto, vamos haciendo un trabajo que tiene sus consecuencias para la gente, pero lo importante de los blogs y de otro tipo de fuentes es que generan datos de interacciones. Ahí tenéis los datos, por ejemplo, del blog Universo Abierto. Podemos ver de qué países los están consultando, podemos ver a qué hora entran y cuándo entra más gente a ver un contenido para diseñar esos contenidos y también ver qué etiquetas les interesan más, qué tipo de contenido. Y en base a eso tomamos decisiones también en qué contenido ponemos y por qué canales vamos a priorizar difundir ese contenido. Por ejemplo, ahí vemos una diferencia importante entre Facebook y Twitter y también nos da información, por ejemplo, de qué es lo que estaba buscando la gente cuando ha encontrado nuestro contenido. Por lo tanto, son datos de un gran valor que conviene revisar de vez en cuando para adecuar nuestra producción, en este caso información que ponemos en medios sociales, con lo que le interesa realmente a la gente. Otra cuestión importante, como hemos dicho, es el tema del análisis de la información. El análisis de información tenemos que pensar en cómo vamos a contar una noticia para que sea original, para que sea cercana y sea atractiva a la gente que le interesa, para que tenga también cierta espontaneidad, que tenga un título llamativo, una marca propia, eso es importante, y también sacar lo esencial de lo que nosotros queremos comunicar, o sea, poner lo máximo en el mínimo espacio. De eso se trataría. Mucha gente no quiere consultar un artículo completo si nosotros ponemos un artículo de interés y si nosotros ese artículo lo que hacemos es resumirlo, contarlo de una forma cercana, probablemente tenga mayor interés para las personas que se quieren enterar. Hoy día existe tanta información que tenemos también que dar esa información en cierta manera muy accesible, muy dirigida, muy digerible para que la gente le interese, lo lea y demás. Otra cuestión importante
que utilizo a veces cuando estoy analizando ese tipo de información, es contrastar esa información con diferentes fuentes, de manera que la información que nosotros proporcionemos sea lo más completa posible. La misma noticia a veces aparece en 3, 4 o 5 sitios y de eso se trata, de contrastar, completar y hacer tu noticia propia y una noticia donde esté la máxima información, como hemos dicho, en el mínimo espacio. Una parte importante es también el concepto de sello personal, de marca. Nosotros creamos una serie de logotipos para que la gente ya nos identifique directamente. Tenemos esos logotipos que los he creado yo directamente con Paint, pero que ya la gente puede concebir como algo positivo o algo negativo, porque también puede ser fluctuante lo que es la reputación digital. Un tema importante que tiene que ver mucho con el mundo del periodismo es retitular. ¿Veis ahí esa noticia? Pues esa noticia fue de las noticias estrella en su día. ¿Por qué? Porque esta noticia entraron 23.000 personas en el mismo día. Y la noticia la cambié el titular. El titular teóricamente era evaluar la información piedra angular del razonamiento cívico online. Si yo pongo eso, nadie se entera. Pero si en ese caso lo que yo hago es poner uno de los temas que aparecían en las conclusiones, que era que el 82% de los estudiantes de la Universidad de Stanford, en este caso, era incapaz de distinguir una noticia falsa de una verdadera, llama más la atención. Por eso retitulé ese contenido para que fuera mucho más llamativo, lo puse en una imagen también que fuera interesante, que llamara la atención y por lo tanto se produjo, como veis ahí, y ocurre frecuentemente, mayor acceso, mayor curiosidad, mayor ganas de leer eso que nosotros comunicábamos. Eso que decía antes, poner una imagen también atractiva es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente de imagen. Y ahora más también tiene importancia otro tema, el tema de los metadatos. Como sabéis, cuando un buscador recoge información, no lo coge de cualquier sitio ni del documento completo. Tenemos que darle información. Tenemos que seguir haciendo los bibliotecarios la ficha de lo que nosotros ponemos. Yo extraigo metadatos de la imagen, extraigo metadatos también del contenido y eso es muy importante. Pensar cuando ponemos los metadatos, que son esas etiquetas que nosotros ponemos en el blog, es una ficha bibliográfica y tenemos que pensar en las personas que están buscando esa información. Tenemos que detallarles el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el nombre, la versión, etcétera. Todos esos datos que os aparecen ahí señalados. Y luego otra cosa importante también que tiene relevancia es cuando hacemos fusión de contenidos. O sea, si hay un tema de interés, por ejemplo, es metodología de investigación. Pues como sé que hay mucha gente que ese tema le resulta muy atractivo porque consulto los datos, pues recojo de vez en cuando, por ejemplo, como veis ahí, 200 libros sobre metodología de investigación gratis o 70 libros gratis sobre catalogación y procesos técnicos. Eso termina siendo la estrella y termina que todos los días este tipo de contenido está en la cabeza de lo que más consulta la gente. Temas como este tipo donde lo que hemos hecho es localizar o focalizar, centralizar diversos contenidos que a lo mejor ya habíamos puesto en el blog. Y la tercera tarea es el tema de la difusión, que también es importante y también es relevante. Es importante trabajar en todos los medios y en todos los canales, sin exclusión ninguna. Eso ahora mismo es fácil porque hay herramientas que nos lo permiten hacer y nos permiten compartir y hacer que compartir también con los demás sea fácil y sea sencillo. Una cosa importante es que a todo el mundo no le interesan todos los contenidos que ponemos. Entonces, una cosa fundamental es segmentar contenidos para focalizarlos en torno a temas o grupos de interés. Por eso en Facebook tenemos tres posibilidades. Tenemos la posibilidad de tener un perfil de biblioteca, de tener un perfil personal, perdonad, una página de biblioteca y un grupo. Yo he optado por el perfil personal para dar también relevancia a mi marca personal y luego también por lo que son los grupos, mejor que por las páginas. ¿Por qué? Porque los grupos dan lugar a mayor interacción. Las páginas
Si tú haces un comentario, aparece a un lado. Y la gente, cuando está en un medio social, no solo quiere recibir información, sino también quiere opinar sobre esa información. Y eso es a lo que da lugar mejor los grupos que otro tipo de cosas. Y también cuando damos la posibilidad a otros también de poner contenidos. Y eso no lo cumplen las páginas. Nosotros ahora tenemos 8 grupos, ahora mismo en medios sociales, y tienen más de 250.000 seguidores, una cosa que es muy importante. Ahí tenéis los grupos, no están totalmente actualizados los datos, hoy día son más los que veis ahí, pero bueno, para que os hagáis una idea y cualquiera que le interese puede entrar y suscribirse y anotarse a cualquiera de los grupos. Yo trabajo también con listas de distribución, coordino Iwetel y soy el director de la lista Infodot, donde trabajo además de yo. Trabaja también Julián Marquina y trabaja también Enrique Navas. También es importante, como veis, colaborar con otra gente que está haciendo tareas próximas a las tuyas y que puede reforzar también esas posibilidades. La lista ahora mismo tiene 7.000 suscriptores, es más grande que Wetel, Infodoc. Llevamos ya 20 y tantos años trabajando, casi el mismo tiempo que la web. Y como veis, otro de los canales también que nosotros utilizamos frecuentemente es la radio. Y sobre todo también los kioscos digitales, como puede ser ivos.com. ¿Por qué? Porque hoy mismo la radio se oye más offline, o sea, a través de podcast, que directamente a través de las ondas. ¿Por qué? Porque te permite oír la radio en cualquier momento y en cualquier lugar. Y otra cosa importante que hacemos con este contenido es darle una segunda oportunidad. Yo cada día voy al Facebook, veo allí esa página que me dice un día como hoy y me salen los contenidos de hace un año y los vuelvo a compartir siempre que sean de actualidad. Aquí os dejo 5 claves para que podamos compartir en medios sociales. Es importante crear contenido que sea compartible. Es importante hacer que compartir sea fácil. Es importante compartir proactivamente, medir el uso y fomentar la reutilización y tener fe en lo que haces, creerte lo que haces. Os dejo una cita ahí de David Lankes y terminamos.